Hola, buenas noches. Soy Derly Castro, médico especialista en genética, laboro y ejerzo en la ciudad de Medellín. El día de hoy vamos a hablar de homocistinuria. Es importante entender cuando hablamos de homocistinuria que el principal metabolito o la principal sustancia involucrada es la homocisteína. La homocisteína es un aminoácido que es un aminoácido sulfurado del cual nosotros obtenemos a partir de la dieta con la alimentación e ingerimos metionina. La metionina en su metabolismo va a formar la homocisteína. Entonces, cuando nosotros tenemos un defecto en el metabolismo normal de la metionina y se incrementa esta homocisteína, podemos ver que genera efectos tóxicos a nivel de nuestro sistema cardiovascular y nuestro sistema endotelial. Como vemos acá graficado en este dibujo que tenemos en el slide, podemos identificar que el exceso de homocisteína genera una respuesta inflamatoria. Además de esto, activa la liberación de especies reactivas de oxígeno, genera un espasmo o vasoconstricción, además tiene un efecto proagregante plaquetario e inhibe la función de la antitrombina 3 y altera la funcionalidad también del factor de von Willebrand y el factor 5 de la coagulación. Todo esto genera un aumento del riesgo de eventos trombóticos y a su vez también induce la formación de placas de ateroma. Todo lo anterior se traduce en un aumento del riesgo cardiovascular que tienen los pacientes que padecen de esta patología. Cuando nosotros identificamos una hiperhomocistinemia plasmática, vemos pues que a su vez está incrementado el riesgo de una enfermedad coronaria, además de eventos cerebrovasculares por eventos trombóticos y también eventos trombóticos a nivel periférico. La principal causa que genera o lleva a una hiperhomocistinemia está relacionada con la parte nutricional: déficit de ácido fólico, vitamina B6, cobalamina B12, enfermedades crónicas incluidas la insuficiencia renal crónica, el hipotiroidismo, y del tema que vamos a hablar el día de hoy es la hiperhomocistinemia secundaria a errores innatos del metabolismo por deficiencias enzimáticas. Esta imagen que estamos viendo a continuación corresponde a la ruta metabólica que hacen los aminoácidos sulfurados. Tal como les describía, de nuestra dieta obtenemos la metionina, que sufre una serie de metabolismos a través de diferentes procesos enzimáticos que están acá descritos, a través de la cual vamos a obtener la homocisteína. La homocisteína va a tener un proceso de feedback para regresar nuevamente a metionina, y este es un proceso en donde están involucrados las vitaminas que estábamos describiendo, por ejemplo en este caso la vitamina B12. Además de esta ruta, también podemos reutilizar esta homocisteína para volverla a convertir en metionina a través de la betaína, que es una ruta importante a tener en cuenta en la parte del manejo de los pacientes. Aquí podemos ver también la vía de la transsulfuración, en donde la homocisteína no solamente por el uso de la vitamina B12 va a convertirse en metionina a través de la enzima metionina sintasa, sino que podemos utilizar o activar otra ruta con el ácido fólico, que es la ruta de la metilentetrahidrofolato. A partir de esta ruta podemos también disminuir los niveles de homocisteína. De forma natural, la homocisteína también va a pasar con el uso de la vitamina B6 a cistationina y cisteína, y esta cisteína se utiliza en la formación del glutatión. Cuando nosotros hablamos entonces propiamente de la patología de la homocistinuria, podemos identificar que existen dos grupos o dos formas en las que las podemos clasificar: la forma clásica y la forma no clásica. Dentro de la forma clásica tenemos dos subtipos también. En esta podemos ver las que son respondedoras a vitamina B6 y las no respondedoras a vitamina B6. Entonces, cuando hablamos de forma clásica, lo característico de estos pacientes es que tienen una hiperhomocistinemia y además tienen un aumento de la metionina. Esto es clave para el proceso de diagnóstico de los pacientes. En las formas no clásicas podemos identificar que hay una elevación de la homocisteína, pero con niveles de metionina normales o incluso por debajo del valor de referencia. Estas formas no clásicas por lo general están generadas o están causadas por una alteración de la conversión de la homocisteína a metionina a través de la ruta de la metilentetrahidrofolato o de la vitamina B12. Cuando hablamos de la homocistinuria clásica, es importante entender que la deficiencia principal enzimática que encontramos es la deficiencia de la cistationina beta sintasa. Esta es la deficiencia que nos va a generar, como les mencionaba, que haya un aumento tanto de la homocisteína como de la metionina. Este gen, que es el CBS, que es el que genera o en donde se encuentra codificada la enzima cistationina beta sintasa, está ubicado en el cromosoma 21 en el brazo largo, 21q22.3. Hasta el momento hay descritas a nivel mundial más de 200 mutaciones. Dentro
dentro de esas podemos encontrar que hay una que es la más frecuente en descendientes de españoles, que esto pues nos afecta directamente por ser nosotros una población descendiente de españoles, mezcla indígena y españoles, que es esta, que es la P-treonina 191 metionina, que es la que más encontramos comúnmente en América Latina también. Importante entender y recordar de esta patología que el mecanismo de herencia es una condición, al igual que la gran mayoría de los errores innatos del metabolismo, de herencia autosómica recesiva. ¿Qué quiere decir autosómica recesiva? Encontramos que tanto papá como mamá de un individuo afectado, que en este caso correspondería a este color naranja de la diapositiva, los padres son heterocigotos. Heterocigotos quiere decir son portadores no afectados. El estado de heterocigosis hace que estos pacientes sean clínicamente asintomáticos, y esa es la razón o motivo principal de consulta a genética cuando tenemos un individuo afectado y preguntan por qué mi hijo tiene esta condición si mi pareja y yo somos personas sanas. Cuando nosotros tenemos patología recesiva, recordemos que la forma en la que podemos identificar la patología o presentar la patología es porque ambos padres hayan dado su alelo o la copia de este gen que está mutada o defectuosa, ambos a la vez lo dieron a su individuo o su hijo afectado. Cuando tenemos personas heterocigotas, encontramos que tienen de cada gen, tenemos 2 alelos, entonces una de las copias de este gen está afectada y la otra copia está sana. Esto ocurre en los individuos heterocigotos. ¿Qué pasa cuando una pareja que es portadora de esta condición tiene hijos? Tiene un 25% de probabilidad de tener hijos no afectados, un 50% de probabilidad de hijos portadores que al igual que ellos son portadores asintomáticos, y tiene un 25% de probabilidad de tener hijos que sean clínicamente afectados y que sean sintomáticos. Con respecto a la incidencia de esta patología, identificamos pues que en diferentes grupos poblacionales se puede identificar una presencia mayor o menor que otros. Nosotros definimos pues que para América Latina la presentación es de 0.45 por cada 100.000 habitantes. Podemos ver otras poblaciones en donde es un poco más frecuente, por ejemplo, a nivel de Irlanda, en donde encontramos un caso por cada 200.000 habitantes. Con respecto a la patología, es importante entender que esta condición es de origen y afectación multisistémica, por lo tanto podemos identificar un espectro clínico de manifestaciones en cada uno de los individuos, y es también importante entender que el fenotipo es ampliamente variable. Todos los pacientes con la misma condición no van a presentar las mismas manifestaciones clínicas. Hablando de la fisiopatología, de por qué ocurre este proceso a nivel de las manifestaciones de los pacientes, encontramos pues que el exceso de homocisteína va a generar que haya también una homocisteinilación de las proteínas endógenas sistémicas que tenemos, y esto genera estrés oxidativo, tal como lo describía de manera inicial, y también tiene un efecto neurotóxico. Acá podemos ver dentro de las manifestaciones clínicas que se están identificando compromiso a nivel del endotelio vascular, compromiso a nivel sistémico, donde podemos ver que estos pacientes tienen un hábito longilíneo marfanoide identificado, que de hecho esto es uno de los diagnósticos diferenciales, compromiso a nivel ocular y compromiso a nivel del sistema nervioso central. Entonces esto es para recordar un poco el proceso que hace la metionina, se convierte a homocisteína por unos diferentes pasos enzimáticos. La cistationina beta sintasa posteriormente va a convertirse en cisteína. Recordemos que este es el precursor en la formación del glutatión. Ahora, con respecto a la parte de la homocisteína, recordemos que tiene unas rutas alternas en donde el proceso de remetilación va a generar que también se forme esta sustancia que es la homocisteína tiotiolato. Esta sustancia genera un daño en la alteración tanto de la formación de las lipoproteínas, la LDL. Además de esto, vamos a generar la homocisteinilación de las proteínas sistémicas que mencionaba o constitucionales del paciente, y esto genera también un daño proteico. Recordemos que dentro de sus efectos secundarios de la hiperhomocistinemia está la formación de las placas de ateromas, la respuesta inflamatoria y muerte celular, y además que hay una alteración en la respuesta inmune de estos pacientes. Todo esto se traduce en una alteración a nivel del endotelio vascular que termina generando pues eventos trombóticos en los pacientes que tienen esta condición. A nivel del tejido conectivo también encontramos que existe alteraciones porque esta homocisteína tiolactona va a unirse a la lisina, y esta lisina hace parte constitucional en la síntesis del colágeno. Entonces, clínicamente esto es lo que explica por qué estos pacientes pueden llegar a presentar alteraciones esqueléticas a nivel articular
y principalmente tienen rigideces articulares, que es una de las características a tener en cuenta en la evaluación clínica cuando vemos un paciente con un hábito longilíneo o marfanoide, que con respecto a los pacientes con marfan pudieran no presentar hiperlaxitud articular. Con respecto a las manifestaciones oculares, entonces podemos encontrar, por ejemplo, en este paciente glaucoma, buftalmos, la ectopia lentis o la ectopia del cristalino de los pacientes, que esto genera pues una alteración visual importante con una miopía importante en los pacientes. Además de esto, vemos que tienen tendencia a tener las manos y los dedos de los pies y de las manos que son alargados, tipo mostrando aracnodactilia. Además de eso, podemos ver a nivel del tórax que hacen deformidades similares a los pacientes con Marfan, incluido el pectus carinatum. Estas son unas radiografías en donde podemos ver también que los pacientes, además del compromiso de tener la dolicoestenomelia, que es las articulaciones con una envergadura mucho más grande que la talla, además de la alteración a nivel de los dedos, de las manos y de los pies que son alargados, en esos pacientes típicamente podemos ver que también hay una osteopenia, que es otra de las manifestaciones principales a tener en cuenta dentro de los efectos secundarios que podemos encontrar de esta patología, el compromiso del sistema nervioso, del sistema vascular periférico, que genera también pues unas ectasias venulares en los pacientes y la estructura de la forma de los dedos de los pies. Estas son fotografías de pacientes reales evaluados en consulta, en donde podemos ver sus facies alargadas, su fenotipo, que se ve un fenotipo marfanoide, hábito longilíneo con unas deformidades esqueléticas. Este paciente incluso tiene pues escoliosis. Estas son también características faciales. Dentro de las características faciales podemos también ver que estos pacientes tienen un flush malar o se ve con eritema a nivel del área malar. Las características de las manos y de los pies, que son dedos largos, grandes, y la dolicoestenomelia, que es la envergadura aumentada en estos pacientes, su deformidad del tórax, y característicamente por la alteración que les mencionaba a nivel del tejido conectivo, podemos identificar que estos pacientes también presentan estrías en la piel, que es otra de las cosas pues que a uno lo puede confundir en la clínica pensando en el diagnóstico de un síndrome de Marfan. Aquí en esta tabla podemos ver un resumen de las manifestaciones que les estaba mencionando. Dentro de estas que les describía, además de la parte osteoarticular, se describe principalmente a nivel del sistema nervioso central un compromiso cognitivo en los pacientes que puede ser ampliamente variable. En las formas clásicas podemos identificar que los pacientes no respondedores a vitamina B6 pueden tener un coeficiente intelectual que está alrededor en promedio de 50, y los pacientes que son respondedores, lo que indica que hay una actividad enzimática residual, pueden tener en promedio un coeficiente intelectual alrededor de 75, pero con un amplio espectro dentro de estas formas clásicas que puede oscilar desde 20 hasta 130 el coeficiente intelectual, lo que explica pues por qué podemos encontrar pacientes cognitivamente funcionales y personas con una discapacidad que puede variar desde leve, moderada hasta profunda. Además de eso, podemos identificar también en la parte psiquiátrica problemas en la personalidad, trastornos de personalidad, trastornos en la parte conductual, problemas de comportamiento o trastornos del estado de ánimo. Dentro de otras características importantes que se describen son estas dos últimas descritas acá en esta tabla, que es el cambio en el olor en la orina de estos pacientes, que es un olor que es con tendencia a ser fétida, y además de esto los pacientes pueden presentar eventos de pancreatitis recurrentes. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de esta patología? En primer lugar, hay que hacer la sospecha clínica, porque mi paciente no sufre de lo que yo como médico no sospecho. Entonces, es importante que nosotros tengamos en la mira este diagnóstico diferencial. No todos los pacientes que son grandes o que tienen una talla alta con dolicoestenomelia son necesariamente un síndrome de Marfan. Además de esto, hacer las pruebas bioquímicas a las cuales podemos acceder a través del sistema de salud. Son pruebas que están incluidas en nuestro plan obligatorio o básico de salud, en donde podemos utilizar la cuantificación de aminoácidos tanto en plasma como en orina y la determinación de homocisteína directamente. A partir de estas pruebas bioquímicas podemos identificar, entonces, en los pacientes que tienen homocistinuria clásica, lo que vamos a identificar es que hay niveles de homocisteína que se encuentran elevados a nivel de un neonato, por ejemplo. Con homocistinuria clásica podemos encontrar que los rangos están alrededor de 10 a 100. En un paciente no tratado mayor del periodo neonatal va a estar por encima de 100 y con un valor de referencia menor a 1 microgramo por litro.
También en la cuantificación total de homocisteína en estos pacientes, tanto en el periodo neonatal como en la vida adulta, vemos que son los mismos valores por alrededor de 100 o encima de 100, y los niveles de metionina son supremamente importantes medirlos porque de esta manera vamos a clasificar si es una forma clásica o no clásica. Recordemos, las formas no clásicas pueden ser secundarias a defectos en las vías de remetilación y no necesariamente por una deficiencia de la cistationina beta sintasa. En orina, lo normal es que no se detecte la homocisteína. Si nosotros la detectamos, estamos frente pues, a un paciente a una hiperhomocistinemia. Ahora, la actividad enzimática también se puede determinar a través de la medición en fibroblastos, que es uno de los tejidos donde podemos llegar a hacer este estudio. Hay que hacer un cultivo de fibroblastos para poder determinar la actividad enzimática, pero podemos hacer también la prueba molecular. Ahora, después de que yo tengo el diagnóstico identificado ante la sospecha de una forma clásica de deficiencia de cistationina beta sintasa, debo realizar también el test que les mencionaba de si son respondedores o no de piridoxina o vitamina B6 para poder también encaminar el tratamiento adecuado de estos pacientes. Este gráfico que vemos acá a continuación es un resumen que nos está orientando acerca de cómo pudiéramos llegar a hacer entonces la clasificación en la forma clásica de respondedores y no respondedores. En resumen, lo que dice la literatura es, se administra, primero se toman niveles basales para poder saber cómo estamos pues con los niveles de homocisteína en el paciente y los niveles de metionina. Se hace una primera administración de piridoxina a dosis de 100 miligramos por kilodosis, sin exceder los 500 miligramos por día. Entonces, en la primera dosis se administran 100 por 2 días seguidos. A los 2 días seguidos de haberle administrado el medicamento al paciente se debe hacer una segunda titulación. Si el paciente ha disminuido en un 30% los niveles de homocisteína y metionina, esto nos está hablando que hay una posible respuesta. Puede pasar que no haya una disminución, por lo tanto, ¿cuál es el siguiente paso? Hacer una segunda prueba terapéutica incrementando la dosis a 200 miligramos por kilo. Si en esta segunda prueba, que también se administra por 2 días seguidos, tampoco vemos que hay respuesta por debajo del 30% de disminución en los niveles de homocisteína y de metionina, podemos hacer una siguiente prueba terapéutica que serían 300 miligramos por kilo, sin exceder los 900 miligramos por kilo día, porque en estos rangos tan altos se ha podido identificar que los pacientes pueden generar efectos tóxicos como náuseas, vómitos o incluso neuropatía. Entonces es importante suspenderlo en caso de que esto se presente. Si logramos disminuir al cabo de esta tercera dosis los niveles por debajo del 30%, podemos determinar que este paciente sí es respondedor a piridoxina y esto es una de las herramientas de tratamiento y que mejora también pues incluso el pronóstico de manejo de estos pacientes. Como les describía, dentro de las otras herramientas que podemos utilizar de diagnóstico, podemos utilizar también las pruebas moleculares, incluidas secuenciación y MLPA, que son 2 técnicas que podemos utilizar en el laboratorio para encontrar las mutaciones de los pacientes. Es importante tener el estudio molecular, ¿por qué? Porque si es una pareja joven que quiera tener más hijos o que incluso debamos estudiar el resto de los hermanos o hijos previamente habidos en la familia, tener la mutación identificada nos va a permitir ya hacer el análisis de la variante familiar en las demás personas que existan ya o hijos futuros que la pareja quiera tener. Entonces, diagnósticos diferenciales, dentro de esos tenemos, como les describía, la deficiencia de la metilente tetrahidrofolato reductasa, que esta es la vía de la remetilación, deficiencia de metionina sintasa o deficiencia de cofactores o de adenosil metilcobalamina, que son deficiencias pues en las otras cobalaminas, en donde vamos a encontrar diferentes parámetros. Importante para llevarnos el día de hoy para la casa es que en una forma clásica con la deficiencia de cistationina beta sintasa hay tanto incremento de metionina como de homocisteína, tanto en el plasma como en la orina. Es por eso que la metionina es uno de los parámetros importantes a medir en el proceso de diagnóstico de esta deficiencia. Cuando ya tenemos un diagnóstico, entonces, ¿qué vamos a hacer con el paciente? ¿Cuáles son los objetivos que tenemos dentro de las herramientas de manejo de los pacientes? Entonces, hay que disminuir los niveles de homocisteína. ¿Y cómo lo logramos? Primero, en la parte nutricional, por lo tanto, tenemos que hacer una disminución en el aporte de metionina en la dieta del paciente. ¿Cómo lo logramos? Haciendo que la dieta se disminuya o se restringe el aporte proteico de proteínas tanto de origen animal como de origen vegetal. Por lo tanto, tenemos que tener un buen acompañamiento de un nutricionista que sea experto en el manejo de enfermedades metabólicas. Además, si existe actividad enzimática residual, por eso les mencionaba acerca de la prueba de la piridoxina, que son los pacientes que van a responder con el uso de vitamina B6 al tratamiento. Además,
podemos utilizar las otras vías que les describía, por ejemplo, la vía de la remetilación con la betaína. Entonces, administrar exógenamente betaína para que de esta manera la homocisteína vuelva a convertirse en metionina. Además de esto, pues en la dieta, la disminución en la dieta, el objetivo es poder lograr unos niveles de homocisteína por debajo de 30 a 50 micromoles por litro con la restricción dietaria. Ahora, es importante entender que si tenemos un niño en un proceso de crecimiento, no podemos hacerle una franca restricción proteica sin darle una suplementación. Entonces, por eso existen unos preparados o unas leches que son especiales en donde se encuentran unas leches libres de metionina, pero están con otros aminoácidos para poder suplementar la parte nutricional de estos niños y que no vayan a hacer una falla en el medro secundaria. Los que responden a vitamina B6 se les administrará la dosis de 100 hasta 500 miligramos al día. Estos 500 miligramos son recomendados en pacientes que no estén en periodo neonatal. Por encima del primer mes de vida, dependiendo de la respuesta, podemos utilizarlo. El ácido fólico se recomienda dosis de 5 miligramos al día y la betaína para activar la vía de la remetilación a dosis de 150 miligramos por kilo día, que tiene como objetivo disminuir los niveles de homocisteína para inducir la actividad de la betaína homocisteína metiltransferasa. Además de esto, pues tratar los eventos trombóticos con antiagregantes plaquetarios tipo ASA o utilizar heparinas de bajo peso molecular. Dentro de las partes de manejo u opciones terapéuticas también es importante entender que si estamos con una mujer con homocistinuria en una edad fértil que quiere planificar, tienen contraindicado el uso de los anticonceptivos orales, pues estos incrementan el riesgo de eventos trombóticos. Además de esto, si tenemos una mujer con homocistinuria clásica, quien desea gestar, recordemos que la gestación es una época en donde tenemos aumento de la probabilidad de eventos trombóticos, por lo tanto las mujeres que gestan y que tienen este diagnóstico deben utilizar heparinas de bajo peso molecular durante el primer trimestre y también en el periodo posparto por el aumento del riesgo de eventos trombóticos. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Hay preguntas, si hay preguntas pueden colocarlas en el chat y después nosotros mandaremos o las contestaremos mediante los grupos. Ya va a enviar el link